Gracias, gracias. Buen día a todos. Agradezco la invitación a este curso, a estas jornadas que estamos cumpliendo las terceras en nuestro hospital. Es un privilegio estar aquí. Gracias a Mardia, gracias por la organización, por la oportunidad de estar frente a ustedes. Y pues sí, vamos a hablar un poquito acerca de exactamente este tema un poquito extraño. La gente en realidad normalmente me ubica mucho hablando de anestesia regional, pero han de saber que también llevo un tiempo considerable, unos 15 años nada más, hablando de esto en el curso de anestesia endovenosa. Originalmente mis pláticas se encaminaban a echarle tierra a los éteres inhalados. No lo conseguí y terminé dando estas pláticas, así que vamos con ellas. Ha pasado bastante tiempo, pero si lo piensan bien, no es tanto. 1846, ya nos decía nuestro señor director, apenas en el siglo XIX, que empezamos a utilizar los éteres inhalados, y la historia con el uso de ellos ha sido muy extensa, han sido nuestros caballos de batalla en muchos aspectos, han pasado por la historia de todos nosotros. Y para empezar a hablar del tema específicamente, esto está de moda, ¿verdad? ¿Ya la vieron? Está buena la película, ¿eh? La Guerra Civil de Sevoflurano. Solo como para empezar a hablar de esto, ¿eh? Porque hay muchísimas cosas que se pueden decir y no voy a decirlas todas porque son demasiadas. Todo el mundo nos hemos quejado alguna vez de que el sevoflurano que usamos no es el bueno, no es el correcto, que si a mí me gusta el de Baxter, que si a mí me gusta el de no sé cuál, el de Abbott y el de no sé qué. Pero nadie hasta ahorita ha hecho un estudio que nos demuestre lo contrario. El único que se aventó a hacerlo a nivel mundial, estoy hablando, ustedes pueden ahorita meterse en el Google, PubMed, y ver la cantidad de trabajos que hay al respecto. No hay más que el doctor Portela allá en Brasil hizo este estudio, comparado los 64 pacientes en dos grupos, con sevoflurano genérico y el otro el Sevorane marca registrada. La misma técnica anestésica, durante la anestesia no hubo absolutamente ninguna diferencia. Sí hubo diferencia en el tiempo entre la interrupción del sevoflurano y apertura ocular espontánea, que eso fue lo que midieron. Estamos hablando de 13.91 minutos contra 10.34. Es decir, se despertaron mucho más rápido del sevoflurano genérico. Como que es menos efectivo, podríamos hacernos a la idea, ¿no? Pudiera ser, pero no hubo más diferencias, ni en el alta ni en el comportamiento clínico, después de haberse esperado esos 3 minutos extra que le faltaba con el sevoflurano normal, no hubo diferencias. Y díganme lo que quieran, pero mientras ustedes no hagan ningún estudio que demuestre que su sevoflurano es una porquería, lo van a seguir comprando los hospitales, lo van a seguir teniendo y lo van a tener que seguir manejando. Sorry por eso. Empiezan las controversias, ¿verdad? Perdón, esa era la de atrás. Muy bien. Les dieron un folder cuando se inscribieron, ¿verdad? Tienen la hojita, les vamos a hacer un pequeño examen para ver si de verdad conocemos a fondo los éteres inhalados. Todo lo damos por hecho. Menciona el sitio exacto de la acción anestésica. El sitio exacto molecular. ¿Qué diferencias farmacocinéticas de los éteres explican la variabilidad clínica observada durante una anestesia? ¿Por qué agarro y le abro al sevoflurano y este niño se tarda añísimos en dormir y el que sigue nada más le hizo y se durmió? ¿Alguien me lo sabe decir? Menciona el mecanismo que explica la analgesia de los halogenados. ¿Qué interacciones específicas entre halogenados y opioides y su manera de interactuar en una anestesia balanceada conocemos? También podrían decirme 3 métodos o variaciones clínicas aplicables al uso de halogenados. ¿Son neurotóxicos? En todo caso, ¿es superior la anestesia total endovenosa a la inhalada balanceada? Si ustedes contestaron a todas estas preguntas, es que son muy sabios o muy mentirosos. Por eso es por lo que existe este tema, porque son controversias, porque no hay una verdad absoluta descrita hasta este momento, y ese es el chiste de lo que vamos a ver, ¿verdad?
No les hizo gracia, ¿verdad? Bueno, muy bien. Mecanismo de acción. ¿Sabemos cómo actúan? Tenemos una idea muy aproximada, eso sí. Tenemos tanto tiempo manejándolos que creemos que lo sabemos perfecto en base a cómo actúan, pero no hemos encontrado hasta la fecha. Desde la teoría de Meyer-Overton, que nos mencionaba la capa bilipídica y la acción en algún sitio hidrofóbico, no hemos avanzado demasiado. Hay cantidad de estudios, los que quieran, y actualmente los datos que han sugerido se han dirigido hacia criticar la neurotoxicidad, porque a eso es a lo que hemos caído después de investigar los tantos. No hemos logrado encontrar el sitio de acción específica, pero sí hemos encontrado algo de su toxicidad. Vamos a eso después. Bien, sabemos que hay una activación del sistema GABA por los anestésicos inhalados. Sí, porque se ha encontrado que se activan los canales, se hiperpolarizan membranas celulares y puede ser que inhiban canales de calcio e impidan la liberación de neurotransmisores a través de los canales de glutamato. Esta es la ilustración esquemática del GABA. No hay un sitio, un receptor específico para halogenados. No se activa aquí. Recuerden que es hidrófobo, así que tendría que estar en el interior del sistema GABA. Pero no hay un sitio receptor específico conocido hasta ahorita del sistema GABA. Alguien que me lo sepa decir, porque no existe. Entonces, si ustedes contestan, es en el GABA, es el que lo activa, es así, están mal. No es ahí. Hay varios trabajos, estamos hablando del 2009 incluso, en donde están comparando apenas en función de los canales de sodio mediados por voltaje. Y ahí hay algunas respuestas posibles, porque estamos viendo que las respuestas o las acciones de los halogenados se pueden dar tanto en receptores de canales iónicos de control por ligandos, los GABA-A, los de glicina, los de acetilcolina, incluso neuronales nicotínicos, y los tipo glutamato N-metil de aspartato. Tanto esos como los canales iónicos de voltaje dependientes, incluyendo los de calcio 2, potasio y sodio, son sitios de acción molecular que se han encontrado que tienen alguna interferencia en todo esto. Aquí están las gráficas del trabajo y se ha visto cómo es el porcentaje de inhibición cuando están midiendo los potenciales de acción de cada uno de ellos. Y esto es para la acción, estuvieron comparando isoflorano con alotano en cada uno de estos canales. La misma Sociedad Americana de Anestesiología tiene publicado esto en su página. Este editorial tiene apenas 3 años que lo hicieron. No sabemos mucho, pero no entendemos nada. Eso es lo que ellos nos están criticando a todos. Vean ustedes las acciones reconocidas específicamente del etomidato, del propofol y los barbitúricos a nivel de cada uno de los receptores, del GABA, del glicina, acetilcolina, todos los que mencioné. Y para los gases tenemos acciones paradójicas, presentes, ausentes, no investigadas, nulas o que incluso las incrementan, eso significa las flechitas hacia los lados, estas de aquí, y son totalmente dispares entre uno y otro. Si estudiamos a fondo entonces la acción sobre cada uno de los receptores, sabremos que, en efecto, no entendemos nada, no sabemos por qué está ocurriendo. Lo más que podemos decir hasta ahorita, gracias a este editorial que me lo pone, los anestésicos inhalados se unen a cavidades hidrofóbicas formadas dentro de proteínas. Su interacción con dichas cavidades requiere también cierto grado de solubilidad en agua. Hasta ahí sabemos. De forma muy generalizada, los anestésicos pueden agruparse en 3 clases, dependiendo de su actividad molecular. Están los moduladores de GABA, que son potentes y que tienen sus receptores específicos, ya los conocemos. Los que inactivan a los receptores de GABA, como los receptores inhibidores de glutamato, con estos ejemplos, en donde también hay algunos gases, no los halogenados, pero también hay. Y los que tienen efectos mixtos, con modulación positiva del GABA, los receptores GABA, e inhibición de los receptores de glutamato. Por aquí debe de estar la solución. Hasta ahorita ahí vamos. Pero hasta el momento no lo sabemos del todo. Todavía estamos en pañales.
Bien, este artículo está muy interesante. A mí me gustó mucho porque, si bien no habla sobre temas que normalmente nosotros hablemos de los inhalados, es muy reciente y sí nos dice de nuevo todo lo que ignoramos de ellos. Esta inmovilidad hasta ahorita la damos por hecha. El CAM surgió gracias a esta inmovilidad. Durante muchos años se estableció que los anestésicos inhalados nos producen inmovilidad. Sí, analgesia no sabíamos. De ahí venían mis pláticas en contra de los inhalados y usen anestesia endovenosa. Ahorita ya se encontró que sí tienen analgesia, rayos. Pero, ¿qué creen? Los mecanismos propuestos no parecen ser suficientes para explicar inmovilidad. Hasta ahorita sabemos que en la médula espinal es el sitio donde se produce esa inmovilidad. Hay estudios muy complejos e importantes en donde aislaban la circulación del cerebro y de la médula y aplicaban anestésicos inhalados en un lado o en otro selectivamente, y en ellos describían si teniendo anestesiado el cerebro se movía el cuerpo, si no había acción sobre la médula, sí se movía. En cambio, si el cerebro no estaba anestesiado, pero sí tenían anestesia sobre médula, el paciente no se movía. Bueno, el paciente era un perro, ¿no? Pero así es como lo investigaban. Bueno, está demostrado que aunque haya inmovilidad, sí hay respuesta nociceptiva. Es decir, no vamos a hablar de dolor, sino del movimiento. No es consecuencia de la limitación de los estímulos de entrada. Es decir, las aferencias no están interrumpidas del todo. Hay un registro de potenciales evocados sensoriales y motores, incluso con CAM 1 o mayor. Es decir, entonces las astas anteriores sí pueden conducir impulsos desde el cerebro. Están disminuidos, pero no están bloqueados. Entonces las astas anteriores no nos están provocando la inmovilidad. Una posibilidad es que se deprimen patrones centrales de la médula, es decir, órdenes locales que coordinen el movimiento. Esta acción yace en porciones ventrales del cordón. Ahí pudiera estar la acción, pero todavía no está demostrada. Los agentes, para colmo, los agentes inhalados sabemos que actúan en un sitio común, no hay sinergismo. Es decir, si ustedes suman alotano más sevoflurano o cualquier combinación que ustedes me quieran dar, la suma es 1. No es 1 más 1, 3 como es el sinergismo, que significaría que están actuando en diferentes sitios. Para que un fármaco, la acción final de dos fármacos se potencie, quiere decir que actuaron en sitios diferentes y que por lo mismo el resultado final es mucho mayor que el esperado. Bueno, pues con los inhalados no. Resulta que no hay sinergismo. Las teorías de contribuciones de canales de ligandos específicos son aceptadas, pero ningún canal explica por sí solo más que una porción de la inmovilidad inducida. Y aunque sumen el bloqueo de los varios canales, no parece ser suficiente para explicar inmovilidad. Lo que les decía de el sinergismo, y esto ya está demostrado, el MAC se complementa en 1, sea la combinación que ustedes quieran darme de gases, ya está perfectamente establecido. Aunque apenas en el 2008, desafortunadamente, tardamos mucho en darnos cuenta de eso. ¿Qué otros mecanismos pueden estar implicados? Pues las formas y tamaños comunes, tal vez las propiedades electrostáticas sean las que definan la acción anestésica, es decir, su posibilidad de acción iónica. La estereoselectividad, es decir, las moléculas izquierdas contra las derechas, pudieran estar involucradas. Una relación Meyer-Overton actualizada, es decir, no alejarnos tanto de la posibilidad de que mecánicamente, por introducirse los halogenados en la membrana bilipídica, en la parte hidrófoba, estén mecánicamente impidiendo que los receptores funcionen adecuadamente. Esta teoría es bien interesante y da para mucho. La evolución y conservación del sitio de acción anestésica. ¿Por qué los seres humanos, y en general la gran mayoría de las especies, pueden ser anestesiadas? ¿Por qué tenemos un sitio en donde, o alguna manera en la que podemos caer anestesiados, dormidos? ¿Por qué algo nos puede ocasionar eso? Evolutivamente no se explica, no tendría razón de ser que tú para sobrevivir o a evolucionar adecuadamente tengas que dormirte o tengas que caer en un estado de coma. Se dice que se desarrolló entonces mejor más bien de un proceso paralelo, algún aspecto esencial de la función de los canales de iones que o fortuitamente llevó a su sensibilización y confirió un beneficio de sobrevivencia. Tal vez
derivado, por ejemplo, de la hibernación o de alguno de esos otros datos, pero que originalmente era para una sustancia y nosotros hemos estado aprovechando para fines anestésicos. Bueno, eso está un poco denso, ¿verdad? Vamos a hablar de algo un poco más terrenal. Entonces, del mecanismo de acción, pues no pudimos sacar mucho. Inhalados contraendovenosos. ¿Les gustan las motos? A mí me encantan. Esta es una Ninja H2R, apenas salió hace 2 años. Este es un Bugatti Veyron, calificado como el auto más rápido del mundo. Sí, es controversia. En línea recta, la Ninja le ganó. Si hubieran habido curvas, todos los carros le ganan a las motos. No es cuestión de potencia, sino de quien lo maneje, dicen. Entonces, ¿lo mismo se aplica? Vamos a ver. Inhalados contraendovenosos se han estado comparando mucho. Yo les digo, hace mucho tiempo yo me dedicaba a compararlos y sacar ventajas o no de cada uno. Pero los estudios no me ayudaron. Cualquier cantidad de estudios demostraron unos que no hubo mejor calidad de despertar cuando comparaban sevoflurano contra propofol. Solo menor incidencia de náusea y vómitos y menor necesidad de cuidados de enfermería. Pues sí, posiblemente. Esta menor necesidad de cuidados de enfermería deriva de la conocida interacción con la agitación postoperatoria de los inhalados. Entonces, de ahí. La analgesia y satisfacción del paciente son mejores con TIVA basando en TCI. Sí comparan isoflurano en colecistectomía laparoscópica. Pero no se demostró lo anterior en otro estudio comparativo entre desflurano, sevoflurano y propofol. Es decir, contra el isoflurano sí le ganaban, pero al sevoflurano y al desflo no. Este es el único punto en donde sí definitivamente he visto ganancia específica, por lo menos en la práctica diaria mía. La náusea y vómito postoperatorio, por ejemplo en cirugía laparoscópica, definitivamente le gana la de propofol. Menor incidencia de náusea y vómito de manera estadísticamente significativa. Es posiblemente la única ventaja actual. No hay diferencias en recuperación, rehabilitación postoperatoria, complicaciones incluso entre varios esquemas de diferencia de inhalados y endovenosos. El rey en ventilación espontánea asistida y mascarilla laringea fue el sevoflurano. Y la preferencia de los autores se otorgó a la anestesia inhalada porque costó menos y fue más predecible. Y eso es lo que nos lleva a uno de los problemas principales. Pueden ustedes venderles toda la anestesia endovenosa del mundo. Todos, yo estoy seguro, todos ustedes en esta semana han dado un 1% de anestesia endovenosa y un 99% de algún halogenado. Es definitivamente más fácil, es definitivamente más sencillo, es definitivamente algo adaptado a nuestras modernas máquinas de anestesia. No son las de aquí del hospital, perdón, pero me llamó la atención por el cartucho digital que ya cuentan ellos. Las máquinas y los halogenados han evolucionado igual, nadie los quiere rechazar en ningún lado, les digan lo que les digan. Aquí están presentes dentro de todo nuestro armamento, incluso ya con modernizaciones específicas, vaporizadores atómicos, lo que ustedes quieran. Más aún, ya están inventando los éteres intravenosos. Este es un isoflurano emulsificado que en su caso estaban estudiando la protección cardíaca que producen por isquemia reperfusión en conejos y encontraron una forma de crear un isoflurano que se puede inyectar intravenosamente. No nos vamos a detener mucho en los detalles de esto, es una nueva formulación de isoflurano. Este es otro estudio un poco más reciente, de 2012, en donde también nos dice que crearon esa nanoemulsión y ya la han perfeccionado a 150 nanómetros. La partícula es muy estable y hace que utilicen menos dosis para las infusiones de isoflurano. Todavía está en experimentación, pero es algo que viene. Bueno, les mencionaba por qué todos los pacientes se comportan diferentes a pesar de ser el mismo sevoflurano o el mismo caso en el que estemos aplicando. Pues por la variabilidad farmacocinética. La farmacocinética de los inhalados se creía muy conocida. Tú decías, yo conozco la relación gas-efecto de cada uno de los halogenados, y pues yo sé perfectamente que el del desflurano es bien cortito y por eso va y viene como quiere, en cambio el de alotano tarda muchísimo, se acumula mucho,
Sí, pero cuando empezaron a estudiar la farmacocinética específicamente, apenas en el año 2000, así que quien diga que ya lo sabía desde antes, no es cierto, apenas en el 2000 empezaron a describir la farmacocinética como tal. Ya se habían descrito, sí, la farmacocinética básica, pero no en base a los parámetros que ahora ya conocemos gracias a la endovenosa. El isoflurano y el sevoflurano tienen el mismo coeficiente de partición tejido-sangre, pero son totalmente distintos, el isoflurano y el sevoflurano cuando los utilizas en la clínica. El volumen de distribución periférico ya está determinado para cada uno de ellos. Fíjense cómo el del desflurano es de solo 612 contra el 4112 del isoflurano. ¿Qué significa volumen de distribución? Es el volumen de distribución hacia qué tanto va a abarcar o hacia qué tantos lugares va a abarcar el halogenado cuando lo liberan en un organismo. Este llega muy poco, cuando mucho llega a la sangre, al cerebro, a los tejidos muy irrigados y listo, hasta ahí se detiene, no alcanza a llegar a la grasa, no alcanza a acumularse, no alcanza a tener otros efectos. En cambio el isoflurano, se va hasta allá y ahí se queda y no regresa. Y del alotano veríamos cosas peores. El aclaramiento del compartimento central al periférico del desflurano es de 7, del isoflurano de 30 y del sevoflurano de 13, lo cual nos explican mucho estas diferencias mencionadas. Aquí están las dosis que quedan en un paciente después de extubarlo, de acuerdo al porcentaje de la dosis administrada. Y vean cómo del desflurano queda mucho menos que de estos dos. Y estos dos curiosamente se comportan muy parecido, pese a las diferencias farmacocinéticas que acabamos de ver. Sin embargo, en los dos queda prácticamente el 90% de la sustancia, pero se les va a quedar más dormido el paciente del isoflurano porque este es más potente. Ya está descrita las constantes de transporte del compartimento central al periférico, del periférico al central, el aclaramiento, los volúmenes de distribución, todo está dicho específicamente. La farmacocinética es algo bien bonito, sí, claro, bien bonito para describir cómo son las acciones de los agentes inhalados. No voy a entrar demasiado en detalles, redunda un poco en lo que acabo de decirles, y me gustaría pasar más bien a describirles esto. También están descritos la vida media contexto sensible, que es un parámetro totalmente que se ha utilizado para endovenosos. Bueno, pues también está para los inhalados, por supuesto. Y vean cómo se comporta muy parejito el desflurano, el sevoflurano da más tiempo, pero también a partir de las horas, incluso más de 200 minutos de anestesia, no se modifica. Sí el del isoflurano, y faltaría el del alotano, que desde aquí se iría hasta acá arriba. Los que lo llegamos a usar, nos acordamos que nos decían los profesores, ciérrale el momento en que empiezan la aponeurosis a cerrar. Desde ese momento se cerraba. La comparamos con lo de los endovenosos, el fentanilo, el peor fármaco para infundir, y nosotros lo usamos como si nada. Tiopental, mida, chalala, ¿verdad? Diazepam, terrible, midazolam, también bastante alto. Muy bien. Aquí quise condensar varias de las más importantes perlas al respecto de la farmacocinética y su aplicación clínica. Pero todavía pueden variar porque definitivamente cada día se encuentran cosas diferentes. Fíjense bien, el ingreso y la eliminación de los inhalados se acelera con tasas ventilatorias altas, sí, y preferentemente mediante agentes de baja solubilidad, es decir, del desflurano. El problema es que el desflurano es muy irritable, por eso no se usa, pero si no fuera tan irritante, sería ideal para hacer una inducción inhalada genial y rapidísima. El óxido nitroso incrementa su propio ingreso y el de otros agentes en 10% los primeros 10 minutos. Eso todos lo sabemos, el efecto de segundo gas, y es una cuestión farmacocinética. La ventilación espontánea protege por sí misma contra sobredosificación. ¿Recuerdan a los antiguos maestros cómo dejaban a los pacientes ventilando solitos bajo un inhalado? ¿Verdad? Y así, agarraban, abrían el periódico y veían nomás la bolsita moverse aquí abajo. Yo lo vi, me consta. ¿Por qué? Porque hay retroalimentación negativa de depresión ventilatoria. Si el paciente empezaba a ventilar más bajito,
empezaba a recibir por lo mismo menos cantidad de inhalado y se empezaba a despertar. Empezaba a despertar, empezaba a ventilar más rápido y empezaba a recibir más inhalado y se volvía a quedar dormido. Y era una retroalimentación. Y así es como los mantenían. La ventilación espontánea entonces protege por sí misma contra esa sobredosificación. Pero en contraste con una concentración alveolar aumentada ocurre depresión cardiovascular, eso sí, que se retroalimenta positivamente. No positivamente en el buen sentido de la palabra, sino que da más depresión cada vez, ¿no? Esa es la idea. Bien. La fracción expirada de agente anestésico es un indicador razonablemente bueno de la concentración arterial. Este que tenemos aquí es básicamente el que estamos hablando. Puede ser más alto durante etapas iniciales de inducción con agentes anestésicos de alta solubilidad en sangre, más alto de la arterial, quiero decir, y en anormalidades de ventilación o perfusión y con agentes de baja solubilidad. Pero, ya que llegas a un estado estable de la cirugía, es un indicador de la concentración arterial que tenemos. Utilicen estos monitores, son muy buenos. La solubilidad depende principalmente de la estructura química, pero puede variar entre pacientes dependiendo de su edad. Es decir, aun cuando fuera la misma solubilidad, la edad, la temperatura corporal y la química sanguínea pueden alterar esa solubilidad y comportarse de manera diferente. Y ahí está la razón, una de las razones por las cuales no todos los pacientes les cae igual las mismas concentraciones o las mismas maniobras que usemos con halogenados. La presión parcial no afecta a la solubilidad porque los agentes inhalados no parecen unirse a sitios específicos saturables en el cerebro humano. Siempre nos sale eso de que no sabemos cómo actúan. Los nuevos agentes volátiles desflurano y sebo difieren menos en la velocidad de ingreso y eliminación del cerebro que en los pulmones. Rara vez hay una saturación completa del cuerpo, pues por esto, por el compartimento graso. Difícilmente se va a saturar en algún momento de la vida. ¿La hiperventilación mejora el ingreso del agente a los pulmones? Sí, pero esto puede retrasar el ingreso y eliminación al cerebro. ¿Por qué? Porque están hiperventilando y están haciendo vasoconstricción cerebral. Entonces el niño está, y no, pues tiene un montón de sevoflora en los pulmones, pero en el cerebro no, y les cuesta trabajo dormirlo. El ingreso de los agentes anestésicos inhalados se incrementa en pediátricos comparado con adultos, pero la potencia es menor. Recuerden que se requiere un CAM mayor en los pediátricos. Bien, sin embargo, los pacientes ancianos no necesariamente despiertan más despacio que los jóvenes porque sus compartimentos se equilibran muy lento, por lo cual se saturan más despacio. Entonces no alcanza a llegar el gas a donde iba, si es que la cirugía fue lo suficientemente corta. Si es demasiado larga, ahí sí, cuidado. Con los agentes actuales no hay diferencia clínica en la inmersión de la anestesia. Se espera que nuevos agentes menos solubles se desarrollen, más útiles todavía para el manejo ambulatorio, aunque la verdad es que yo no tengo queja de los actuales. El tiempo que tarda la fracción inspirada y la expirada en estabilizarse para alcanzar el CAM es variable. Depende de todo esto. Ustedes véanlo. Insisto, pareciera ser que es cuestión nada más del halogenado, pero no, hay definitivamente cuestiones, incluso estímulos quirúrgicos, que tienen que ver en esto. El aclaramiento de inhalados es más predecible que el de endovenosos. Pero, ojo, cuando ustedes ya usaron opioides, que es lo ideal, o anestésicos locales, ya cambia esta farmacocinética y se afecta y se ve en el despertar de los pacientes. Bien. ¿Vamos bien? ¿Estoy muy rápido? Creo que más o menos, ¿no? Vamos a la mitad, no se preocupen. Protección de órganos. No voy a hablar demasiado de esto, ya no es controversia, ya es un hecho establecido. Esta protección miocárdica de la reperfusión isquemia, el daño de reperfusión isquemia. Se trata de que hacen sensibilización al tejido del miocardio para que cuando se somete a un nuevo problema de isquemia reperfusión, ya el órgano, la célula ya está ya tiene su señalización despierta y entonces ya no le pasa más daño. Eso ya está bien descrito, esa es la bibliografía, si ustedes la quieren buscar y leer, no voy a ahondar en eso, es demasiado rollo y es cuestiones de cardio que la verdad a mí me acalambran. Sin embargo, de eso surgió una inquietud, la toxicidad de los gases, porque esos mecanismos están involucrados con procesos apoptóicos.
Entonces, ¿hay toxicidad o no? Esa es una fotografía muy macabra, pero yo pensaba que era mentira y no, sí es cierto. En las islas Izu resulta que tienen cantidades industriales de gases tóxicos y los trabajadores de esos lugares celebran así sus ceremonias o donde se juntan, tienen que andar con mascarillas así realmente, ¿eh? Y pues es un riesgo laboral, pero todos ellos están dispuestos a cumplirlo. Por lo menos así era en ese momento. Bien, nos preguntamos, ¿son tóxicos los anestésicos para el cerebro en general? Para empezar pronto. No es un daño cerebral que nosotros pongamos a un paciente en coma y que lo tengamos ahí aguantando las agresiones del medio. En vez de que se defienda inmediatamente, lo tenemos ahí. Bueno, nosotros asumimos que los anestésicos tienen efectos mínimos o no persistentes después de emerger de una anestesia. Los agentes anestésicos actúan sobre múltiples canales de iones, múltiples sistemas de señales celulares. Por lo tanto, pues alguno de ellos, si bien es la respuesta buscada, pudiera estar ocasionando efectos deleterios sobre nuestro paciente. Un rango puede ser benéficos o dañinos. Los datos preclínicos sugieren que los inhalados tienen efectos profundos o de larga duración en periodos claves en el neurodesarrollo de animales no natos. Se incrementa la muerte celular por apoptosis y reducen la neurogénesis. Eso sí, ya se sabía desde mucho antes. Pero la verdad es que no se había visto ya en animales, como no se había ofrecido darle una anestesia a un nonato, a nadie le preocupó. Los datos clínicos permanecen en conflicto sobre el significado en la población pediátrica. Hay un riesgo incrementado en la disfunción cognitiva postoperatoria, eso sí, en el otro extremo de la vida ya estamos estableciendo un poquito mejor las posibilidades de daño en los pacientes y tiene que ver con el Alzheimer. Ahorita vamos a eso, ahorita vamos a continuar con esto. Los modelos de laboratorio sugieren que las interacciones con mecanismos neurodegenerativos son la causa más probable y tienen que ver con inicio y progresión de enfermedad de Alzheimer, pero su importancia clínica todavía es inconclusa. Sin embargo, ya se sabe como tal, ¿eh? Aquí está el efecto de los agentes inhalados en la neuropatogénesis del Alzheimer. Esa es una revisión más o menos importante, pero apenas desde el 2014. No crean que se han perdido de mucho. Apenas hace 2 años que sabemos esto, que tenemos una confirmación específica. Es un esquema muy complejo, no me voy a adentrar demasiado, yo mismo no lo entiendo del todo, pero definitivamente por la vía de las caspasas, todos los agentes productores de la proteína relacionada con la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? La amiloide, beta amiloide, pues está activada, se activan todas estas vías, además se pierden las sinapsis entre neuronas y eso lleva a una disfunción cognitiva por acumulación de estas placas de amiloide, ¿verdad? Y esos mecanismos ya se describió que que se inician con la acción de varios agentes inhalados. El isoflorano y sevoflorano pueden inducir señalización proapoptóica porque activan las caspasas, causan un proceso aberrante de creación de proteína amiloide. Hay un incremento en su síntesis y acumulación de la misma, además de que se hiperfosforilan las líneas celulares tau, así se llaman esas líneas, que son neuronas primarias. Eso sucede tanto in vitro como in vivo. ¿Cómo le hacen los halogenados para esto? Rompiendo la homeostasis de calcio, con un daño mitocondrial específico directo y regulación negativa de este gen específico. Las investigaciones, eso sí, ya hay muchos al respecto. Los chinos son los que llevan la delantera en esto. Ellos tienen muchos artículos al respecto de la investigación, pero ellos están encaminando a determinar guías de administración segura de agentes inhalados en pacientes con Alzheimer en pos de evitar empeorar la disfunción cognitiva. Y esto es un punto importante, aunque no lo parezca. Ellos no están dedicados a ver cómo evitarlo o decir, no, no es cierto que lo hacen. No, están dedicados a cómo entonces le hacemos para administrarlos de manera segura sin empeorar esto. Ahorita voy a retomar ese punto. Desafortunadamente, el propofol también. Aparentemente hay alguna influencia sobre los proteomas del cerebro. Tanto el propofol o el sevoflorano muestran cambios significativos en la intensidad de la mancha de proteínas, así es como normalmente se regula, se estudia la regulación proteómica de la célula.
se ven qué tantas proteínas se sintetizan o no, cuántas se destruyen o no, y se sacan manchas. Eso es una foto, de hecho, del DNA y todo eso, así como se determinan. Ahorita les voy a mostrar un estudio en donde se ven algunas de esas manchas. Estas proteínas involucradas con su muerte celular y respuesta al estrés se inhiben por ambos agentes, pero no ocurre así en otras proteínas con respuestas variables e incluso diametralmente opuestas. El tiempo en que ocurren estos cambios pues es diferente para cada agente. Y pues esto dice que hay diferentes mecanismos entonces involucrados de esta regulación. El sevoflurano tiene, eso sí, efectos más amplios en las proteínas que el propofol. Aquí hay otro estudio que también nos habla de esto. Este es el estudio clave en donde estudió en ratones neonatales. En los ratones recién nacidos, aquí es donde se encontró. Les dieron 12.2% de desflurano, 2.7 de isoflurano y 5.4 de sevoflurano, 6 horas de exposición. Se determinó que hubo muerte celular y actividad apoptóica. Tómala. Se encontró que en los ratones recién nacidos las dosis equipotentes de estos tres agentes son igual de neurotóxicos. Y es común a todos, no se evita al cambiar a un nuevo agente. ¡Sas! Luego que se enteraron mis amigos de endovenosa me llamaron y dijeron, ándale, ya encontraste cómo decir que no son buenos. Pero es en ratones neonatales. ¿Qué onda con los humanos? En los humanos solamente en el 2012 se había descrito este tipo de cosas. Está muy largo, pero yo les quiero recalcar nada más lo principal. Cuando ustedes dan una anestesia, en la expresión de varios genes, tiene que ver la hora de la anestesia con sevoflurano en que ustedes vean cómo se afecta la transcripción de los genes para producir estos síntomas: fatiga, desórdenes de sueño, alteraciones del humor incluso y delirio. Hasta ahí solamente decían, bueno, es posible que nosotros, en los humanos, lo que nos ocasione son cosas de estas, que parecieran medio, pues igual y esos cambios de humor no son debido a la anestesia, ¿no? Pero ya iban las investigaciones al respecto, daban sevoflurano 2.5 en 40% de oxígeno por 4 horas y vieron estos cambios y sí había alguna relación, pero bueno. Se sabía que además el xenón induce, a diferencia de todos los halogenados, incluso protección contra neuroapoptosis cuando se aplica en combinación con un halogenado. Este fue el estudio que le dio al traste a todo. 2008, en humanos, allá en Minnesota alguien nos dijo, la exposición temprana a la anestesia provoca dificultades de aprendizaje en cierta población pediátrica que estudiaron. Ellos estudiaron esto en una población desde 1976 hasta 1982, vieron todos los menores de 5 años, se identificaron quiénes habían tenido anestesias y vieron su capacidad de aprendizaje y todo. Y lo relacionaron además con cuántas anestesias habían recibido. Resultados, 5.357 niños, resulta que encontraron que entre más anestesias les hubieran dado, menos habían aprendido, menos habían tenido, más problemas habían tenido de aprendizaje y por lo tanto concluyeron esto. Tómala. Y esto sí es en niños humanos. Pero a ver. Espérenme un momentito. A ver, ¿cómo que estudiaron esto? Para empezar es retrospectivo, es decir, no hay específicamente una metodización de la forma de recabar los datos. Simplemente vieron si tenía anestesias, si tenía muchas anestesias y si habían tenido problemas en su aprendizaje en la misma escuela. Les digo que este es allá en Minnesota, es en un pueblo pequeño. Pero jamás se les ocurrió pensar que un niño que se somete a muchas cirugías, pues falta más a la escuela que uno que no. Tampoco vieron la variabilidad o la posibilidad de que la población, aun cuando no se les hubiera hecho, es decir, no hubo un grupo control, aunque no se les hubiera hecho ninguna anestesia, que tanto aprendizaje hubo o falta de. Es decir, no se puede hacer una comparación o un
una conclusión específica al respecto de esto. El propofol también produce esto. No voy a tocar eso, vámonos a lo que nos atañe. Resulta que en febrero de 2015 lo mandaron, lo publicaron en junio. Ya encontraron que el sevoflurano no causa deficiencias de memoria, ni de aprendizaje, ni de conducta en la niñez de estos monos. Bueno, es que no se puede hacer un estudio prospectivo con administración específica de anestésicos y no tomar en cuenta todo lo demás. Los humanos somos demasiado complejos, pero sí han querido acercarlo un poquito a lo que son especies un poco más cercanas a nosotros. Estas son las manchas que les decía, así es como se estudian las manchas que aparecen o no en un grupo control con sevoflurano, en el hipocampo, en la corteza cerebral. Aquí, por ejemplo, esta sí tiene mucho más que acá, ¿verdad? Aunque la verdad es que en la mayoría no. Y eso es lo que los llevó a ellos a decidir que en cuanto a su aprendizaje, todos las pruebas que les pusieron a los monos, no hubo diferencias entre el sevoflurano, entre el gris y el blanco, ¿verdad? El control y el sevoflurano. Entonces, eso sigue todavía en controversia. Aparentemente, después de 5 horas de sevoflurano, no se afectó la cognición, el comportamiento, ni las estructuras cerebrales. Estos hallazgos dicen que los sevofluranos en niños, pues todavía puede ser más o menos seguro. Pero siempre nos vamos a empezar a ir en cuanto a la cantidad de anestesia, la cantidad del tiempo, la concentración que estemos utilizando. Ustedes ven todos estos estudios y hay muchísimos más. Son cantidades muy altas, son cantidades que la verdad no manejamos en la clínica habitualmente y pues ojo con eso, tenemos que tener cuidado. El doctor Hernández Cortés, yo creo que muchos lo conocen si son de aquí, porque pues él es el presidente del colegio de aquí, de León. Él hizo esta publicación allá. A mí me gustó, aquí se repite lo que ya les he dicho, no voy a tocar eso, pero sí voy a tocar su mensaje de conclusión, que a mí me encantó. La anestesia no es una meta por sí misma, es un método. Es un procedimiento necesario e indispensable para el acto quirúrgico. No lo pueden evitar. O sea, no digan, entonces ya no voy a dar anestesia a los niños, ya mejor que no los manden a anestesiar, que no los mandemos a darles sevoflurano para resonancias, porque les hacemos daño en su aprendizaje. Peor me sentí yo el momento que me acordé que yo también le di a mi hija anestesia con sevoflurano. Entonces digo, pues por eso está re mal en la universidad. O sea, no, pues no, pero tampoco es ético, o sea, no pueden ustedes hacer eso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, estos descubrimientos no son suficientemente concluyentes todavía para ilustrar efectos neurotóxicos en niños menores de 3 años. Hay necesidad de estudios prospectivos para determinar cambios definitivos de cerebros en desarrollo, sí. Sí, es preferible acortar el tiempo de administración de anestésicos. Prefiramos siempre cirugías más cortas, sí. Analgesia multimodal para evitar, pues, utilizar altas dosis. Evitar cambios hemodinámicos severos, hipoglicemia, hipotermia, hipocapnia, porque estos cambios sí están relacionados específicamente al desarrollo neurológico y nos pasan más frecuente que utilizar simplemente el halogenado. Finalmente, se recomienda evitar usar los mismos anestésicos en varios procedimientos. Esa es la idea actual, finalmente, eso es lo que podemos sacar yo creo que ahorita al respecto de esto. Muy bien. Descansemos el cerebro, porque estos temas son un poco densos, pero vamos a unos poco más ligeros otra vez. La analgesia de agentes inhalados no se conocía hasta hace muy poco. Los receptores descritos del AMPA, se relacionan con reflejos monosinápticos y los NMDA median la transmisión nociceptiva. Aquí está descrito ellos. In vitro, el sevoflurano ocurrió que disminuía la despolarización de estos receptores y ahí se ubicó que pudiera ser que hubiera alguna acción. No hay, de nuevo, por la dificultad de encontrar un receptor específico para acción de los mecanismos de agentes inhalados, pues tampoco puedes encontrar un sitio de acción específico molecular en donde provoque analgesia. Pero sí podemos ver las cosas clínicas y eso es a lo que nos hemos dedicado. Él es mi amigo, el doctor García Fernández, él es español, está dentro del grupo de un doctor que se apellida Matute, ¿cómo no acordarse de ese apellido? Y ellos estaban estudiando las acciones del sevoflurano subaracnoideo
y lo administraron en vivo a perros. Eso fue en el 2005. Administraron subaracnoideo, estas cantidades de sevoflurano y suero fisiológico, completando 3 mililitros de volumen. Dormían al perro, le ponían el bloqueo subaracnoideo, le dejaban el catéter, lo despertaban ya. A los 2 días, ya sin efecto de la anestesia previa, con el catéter subaracnoideo instalado, agarraban sevoflurano, lo diluían, lo ponían como les estoy describiendo y lo inyectaban intratecalmente. Una vez el fármaco intratecal, le pinzaban la patita al perro. Analgesia y relajación muscular, dosis dependiente. Con esto demostraron que en efecto, a nivel intratecal, hay un efecto antinociceptivo específicamente, y ese se repitió en el 2011, perdón, en ratas. También le pusieron salina intratecal, le pusieron dosis, respuestas al dolor por temperatura físico y mecánica, y ellos midieron incluso las proteínas que se expresan en el momento de que hay dolor en la espina dorsal. Pues el isoflurano la suprimió, en efecto. O sea, no solo vieron que no hubo respuesta al dolor, sino que además se inhibieron estas respuestas. Eso nos describió entonces una inhibición del estímulo a nivel de médula espinal con inhibición aferente de la activación neuronal, porque así es como se activan estas proteínas. Luego entonces sí hay analgesia. ¿Cuánto necesitan de sevoflurano para tener esa analgesia? Seguramente más de 2 CAMs. Por lo tanto, ustedes no apliquen sevoflurano para hacer analgesia todavía. Sí hay efecto, pero no lo utilicen de esa manera. La reconciliación era una foto de las 3 principales religiones dándose un abrazo ahí, los principales líderes, es histórica. El manejo en quirófano también requiere cierta reconciliación entre las cosas, ¿no? Entonces no vamos a pelearnos, vamos a usar opioides, vamos a utilizar inhalados, vamos a utilizar endovenosos, y lo vamos a hacer con mayor conocimiento y conciencia de sus interacciones farmacológicas. Vamos a relacionar y a poner el efecto del balanceo con opioides con inhalados. Varios autores encontraron que el REMI, por ejemplo, disminuye los requerimientos de testosterona de manera dosis dependiente. Bueno, eso pareciera muy obvio, pero a ver cuánto específicamente. Nada más le abren al REMI y lo ponen y a ver cuánto queda. No, vamos a medirlo específicamente. Aquí hay 3 tazas y ellos demostraron cómo, incluso con tazas tan grandes como 250 nanogramos kilo minuto del remifentanil, disminuye hasta el 90% del CAM. Si ustedes querían bajarle el CAM al desflurano, hagan esto. Pero háganlo sabiendo, háganlo basados en un estudio, basados en varias cosas. Súmenlos y hagan manejos ahora mucho mejores que los que solían hacer. La frecuencia cardíaca se reduce específicamente en estos regímenes. Ya se conocen estos parámetros y nos ayudan de manera importante a manejar interacciones y entender el mecanismo de acción de cada uno de ellos. Pensemos que los opioides me permiten disminuir la concentración del agente inhalado, pero también, en vistas de no dar tanto halogenado, que con los agentes inhalados me permiten disminuir el consumo de opioides transquirúrgico, para que además el paciente no se nos quede dormido. Utilicemos bombas de TCI, que son más exactas, no las tenemos todavía por todos lados, yo sé, todavía hay que hacer una labor más o menos importante, estas no avanzan tan rápido como los vaporizadores de nuestras máquinas. Pero en cuanto cuenten con ellos, no dejen de usar ni uno ni otro. Infundan remifentanil 3 nanogramos por mililitro en TCI contra su fentanil, pónganles un inhalado a 0.9 de CAM y vean qué bonito les va. Les disminuyó más la frecuencia cardíaca y TA en ambas de las dos, pero no hubo complicaciones al respecto. La frecuencia cardíaca del remifentanil fue menor que con el sufentanil. El tiempo para recuperar ventilación espontánea, 1.8 contra 2.9 más menos 1.5 minutos, o sea, genial. Y el tiempo para extubación, 6.8, con el grupo remifentanil, sí, más rápido que el sufenta, pero ambos dos, sufenta sí tenemos, utilizado en estas concentraciones, son muy adecuados, incluso combinados con inhalado, y estamos hablando de CAM de 0.9. Un CAM muy decente, muy seguro aparentemente, en vista de lo que hemos visto, y que no nos va a complicar la vida. El desflurano ofrece hiperactividad simpática, pero bajas concentraciones de remifentanil permiten eliminar esa actividad, y entonces
Pueden incluso intubar a sus pacientes con desflorano. ¿Se acuerdan que les decía que era ideal para esto? Bueno, pues ya encontraron la forma de hacerlo. Pónganle una infusión de remifentanil a su paciente. Quítenle el dolor, manténgalo en esta taza. Y luego colóquenle la mascarilla de desflorano. Y ustedes van a lograr intubar a su paciente e inducirlo con desflorano. No le va a doler, no va a tener problemas. Ya se encontró la manera haciendo esta maniobra. Ellos lo probaron, yo no lo he hecho, pero ellos dicen que así es. Y sabemos entonces cuál es la concentración efecto sitio del remifentanil para prevenir la hipertensión. Ya nada más se los menciono, no les voy a hacer mucho caso porque van a decir, no tengo remifentanil, pues sí es cierto, pero cuando tengan, ya está el estudio, se regresan y lo ven y vean qué bonito les va cuando usan remifentanil. Bien. El MAC de sevoflurano está determinado específicamente cuánto se disminuye cuando combinan con dexmedetomidina y fentanil. Y aquí lo tienen, 0.94. Si ustedes le ponen dexmedetomidina 0.5 miligramos por kilo, 10 minutos antes de inducción, y el fentanil 3 microgramos por kilo, luego de que disminuye la conciencia, lo reducen a 5, administraron succinilcolina, luego mantuvieron el sevoflurano, dexmedetomidina 0.2, la concentración inició en 1.5 volumen de sevoflurano y se fue disminuyendo por 0.2 y 0.2 y encontraron que 0.94 fue suficiente, 1.23 para el CAM95 en todo caso. Es decir, dosis bien bajitas de sevoflurano, utilizando las dosis correctas y adecuadas de adyuvantes. Esa es definitivamente la recomendación actual. ¿Qué tal actúan nuestros AINES para reducir el MAC? Aquí está un estudio y no está tan viejo, 2012. Sevoflurano solo contra sevoflurano más lidocaína, flurbiprofen, siempre me cuesta trabajo decir eso, o parecoxib. Hicieron un control hemodinámico y vieron cuánta concentración había. Resultó que el sevoflurano solo requirió, para bloquear respuesta de estrés e incisión quirúrgica, 4.63. Pero con lidocaína se bajó a 2.67. Con flurbiprofen, 3.33. Con parecoxib, 3.80. Fíjense, solamente con parecoxib se disminuyó lo suficiente. Sí utilicen AINES previos para bajar eso. ¿Cuál es la tendencia actual? Rompamos paradigmas, usemos nuevas técnicas. Tenemos anestesia inhalada mixta. Si ustedes lo hacen adecuadamente, sí puede ser. Inicien con isoflurano y ya cuando van a terminar cambien a desflurano. El paciente se va a despertar más rápido, con menos molestias y van a batallar menos que si hubiera despertado del isoflurano directamente. 1 hora antes del fin de la cirugía cambiaron y ellos demostraron que les fue bien. ¿Cómo dormir al paciente? ¿De a poquito en poquito o de a mucho? Lo compararon, medicaron con fentanil, pérdida de reflejo ocular, tiempo de inserción de mascarilla laringea. No hubo efectos secundarios en ninguno de los dos. Las 3 técnicas fueron adecuadas, la más rápida con inducción de capacidad vital 8% del sevoflurano. Entonces, la escalonada contra la de inducción por capacidad vital contra la de ábrele hasta el 8%, todas son adecuadas, todas son válidas, todas siguen siendo descritas y no hay diferencias en usar una u otra. Hasta la fecha no. ¿Es poquito más rápida la de iniciar con el 8%? Sí. Eso pudiera tener cierto valor en los casos en que ustedes deseen que así sea, más rápida. Ya lo dejo a la preferencia personal de cada quien si deciden usarla de a poquito o de a mucho. Para eliminar el desperdicio, utilicen flujos más bajos. Resulta que los anestésicos volátiles contribuyen el 20% de costos de anestesia. No lo hagan solo por costos, pero este es un estudio que habla de los costos. Una cantidad significativa de inhalados se pierden según el sistema anestésico. La tasa de flujo de gas afecta la cantidad de agente inhalado. Por lo tanto, la anestesia de bajos flujos disminuye los costos significativamente. De bajos flujos significa de 1 a 2 litros por minuto. Hay un coeficiente de eficiencia de agentes inhalados, ya está descrito. Este coeficiente se obtiene dividiendo la cantidad de agente usado por el paciente entre la cantidad que regresa al sistema. La diferencia entre ambos dividido se multiplica por los litros por minuto de gas fresco y vean cómo
por ejemplo, para el desflorano por 2 horas a 4.4 litros por minuto contra 1 litro por minuto es de 0.07 contra 0.23, es decir, es mucho más eficiente cuando lo utilizamos a 1 litro por minuto que durante 4.4 litros por minuto. Y por supuesto hay menor contaminación. Esta es la técnica de bajos flujos. Está muy larga, no la vamos a escribir, vamos a recargar solamente lo importante. Reducir el flujo de gas fresco a menos de 1 litro por minuto. Bien. Tiene que ser en un circuito cerrado de anestesia, no se vale en un vane. Necesitan ser anestésicos de tercera generación, solamente para desflorano y pseudoflorano sirve. Máquinas anestésicas deben estar diseñadas para manejar flujos bajos. Si es una máquina del año del caldo, no utilicen flujos bajos porque van a tener problemas. El circuito debe estar totalmente libre de fugas. Deben de tener un absorbedor de CO2 adecuado y funcionando perfectamente. Y un monitoreo en tiempo real de sus gases anestésicos. Además de los sistemas de alarma pertinentes, nos permitirán dar una técnica de bajos flujos. Ahí está la bibliografía, si ustedes la quieren revisar a profundidad, esos son los datos que pueden ustedes tener. De la anestesia inhalada, de la sedación inhalada, no anestesia, de la sedación inhalada yo creo que hay pocas cosas que decir, no creo que se haga controversia, hay estudios que la avalan, solamente como los estoy diciendo, sedación inhalada, sin el utilizar ninguna otra cosa más que gases anestésicos, sí se puede y sí se vale. Ya estamos por terminar. El monitoreo de la profundidad anestésica es una herramienta que mejora el desempeño de los agentes inhalados. Y hay estudios que nos demuestran precisamente en qué nos sirve. Por ejemplo, el monitoreo de entropía disminuye la concentración de isoflorano y el tiempo de recuperación. Eso es lo que encontraron, colocaron mascarilla laringea, le pusieron bloqueo caudal, mantuvieron incluso con óxido nitroso. El grupo control fue titulada de acuerdo a la respuesta hemodinámica y los valores de entropía fueron ocultos a la visión del anestesiólogo. ¿Qué encontraron? Que los que manejaban entropía le daban, controlándolos en valores de 45 y 65, pues encontraron que el tiempo de despertar fue de 7 minutos en contra de 10 del grupo control. Es decir, como que sí pudieron administrar más adecuadamente los inhalados para que no se utilizara tanto. Las concentraciones fueron menores en el grupo de entropía contra el grupo control. Luego entonces, el monitoreo con entropía resulta en un despertar no significativamente más rápido, pero sí en un manejo de concentraciones más bajas. Y de nuevo, acuérdense que estamos tratando de evitar concentraciones altas. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora sí ya saben el examen que les iba a poner, ¿verdad? Allá pueden sentirse mucho. Perfectamente. Muchas gracias. Las conclusiones son: nuevos conocimientos son requeridos, sí, diario, porque apenas están saliendo. No se sientan mal. 2012, 2015, apenas son publicaciones que apenas están desarrollando. ¿No lo sabemos? Sí, no lo sabemos. Hay que decirlo con todas sus letras. Todavía no sabemos todo de los inhalados, aunque pensemos que sí. ¿Hay que romper paradigmas? Sí, cambiemos mucho la manera de pensar y la manera de actuar y cómo estamos manejando nuestros inhalados. Seamos seguros, adaptémonos a cada situación, individualicemos, pensemos en alternativas y no dejemos de hacer investigación. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor Peralta? ¿O algún comentario? Bueno, pues le agradecemos nuevamente al doctor Efraín Peralta su participación y le entregamos su reconocimiento.